Bueno, pues buenas noches. Una vez más, pues, bienvenidos a nuestra tradicional plática. Para los que hace mucho que no nos visitaban, ¿verdad? Qué bueno que están por aquí. Entonces, vamos a continuar con la plática que nos estaba dando el ingeniero Montes desde la semana pasada, continuando con la segunda parte de lo que son los relojes solares. Entonces, vamos a recibirlo con un aplauso para que empiecen. Bueno, pues habíamos visto ya cómo empezó el reloj de sol, cómo se medía el tiempo en la antigüedad, los griegos, romanos, más adelante ya cercanos a la Edad Media, cómo el concepto del tiempo se empezó a difundir y a conceptualizar en los monasterios medievales. Y ahí que la gente que principalmente usaba de forma práctica los relojes de sol, que eran los monjes, entonces ellos tenían una visión un tanto mística del concepto de la vida, de la existencia, y bueno, pues nos ubicamos prácticamente al final de la Edad Media posiblemente, de tal manera que se empezó a usar en los relojes de sol colocarles en su carátula lemas o sentencias alusivos a la importancia del tiempo, al misterio del tiempo, a la brevedad de la vida y al destino que a todos vamos a ir a dar, y ya sabemos cuál es. Entonces, y desde luego, pues con el uso útil, productivo del tiempo. Y a partir de aquí vamos a dar unos 3-4 ejemplos de lo que en latín se le llaman motos, M-O-T-T-O, moto, que son estos lemas. Por ejemplo, en este reloj que está aquí, dice que sin el sol estoy silencio. Otro es que también mientras hablo, la hora fluye. Es decir, huye, y pues de hecho fluye también de alguna manera. Nos salió otro lema que no estaba en la lista. Este es no vamos a leer aquí lo que es esta poesía. Era una alegoría, este reloj está pintado desde, digamos, para hacer el contraste entre lo que es la belleza, lo que es la vida, el inicio, la alegría, la lozanía, y que a partir de un ciclo, que es nuestra vida, pues llegaremos al final de ella de alguna forma. Y posiblemente en esta poesía no la hemos traducido, esté hablando acerca de cosas que hay que hacer o cómo hay que llegar a ese momento. Otros ejemplos, la hora pasa, por cierto, los lemas tradicionalmente son en latín, es digamos el lenguaje culto de los motos, aunque después se fueron ya adecuando y pues en Francia, en Italia, cada quien en su idioma, ¿no? La hora pasa y las obras permanecen, todo es en latín. La sombra enseña. Una frase muy usada es esta de carpe diem, la van a encontrar en muchos relojes, es aprovecha el día, ¿sí? Esta de que la sombra enseña, pues realmente si un día nos ponemos a ver una sombra, nuestra propia sombra, sin movernos, ¿verdad? O si quieren de un poste o de un reloj, que mejor, ¿verdad? Pues realmente estamos viendo que el tiempo pasa y sigue pasando, y si mañana venimos, va a pasar, y si dentro de un año venimos, estuvo pasando, y conforme avanza ese tiempo, pues llegaremos al final, como nos dice esta sentencia, cada hora hiere y la última mata. Cada instante pues está acumulando, lo estamos envejeciendo, como lo queramos ver, pero de una forma más radical, ¿verdad? Cada hora hiere, la última mata. Y pues es qué mejor ejemplo, ¿verdad? Otra vez, la belleza, la lozanía, la fuerza y el destino que a todos nos espera algún día. Y desde luego, pues, el reloj bonito, labrado, precioso. En esta época ya crece el diseño, los oficios que se dedican a construir relojes de sol, ¿cómo llaman? Las cofradías, los oficios de la Edad Media tienen ya sus grupos, sus talleres de relojes de sol,
Y es necesario, porque en esta época, como en todas, desde luego, pues era necesario viajar frecuentemente, de tal manera que ya los viajeros, y aquí está ilustrado con este dibujo de 1505, un comerciante, un noble X, está consultando ahí su relojito, ahí algo podemos ver de su carátula, de posiblemente las latitudes, la brújula, y vamos a ver unos ejemplos como este. En Nuremberg, en particular, en esa época, fue famosa la escuela de la construcción de relojes de sol, principalmente relojes de sol hechos en marfil. La otra escuela, también importante, pero un poco más secundaria, por así decirlo, fue en Francia, en Dieppe, se escribe. También trabajaron mucho los relojes de sol de marfil. Podemos ver, la mayoría tienen el nombre de su autor. Es común también en los relojes de sol, sobre todo en este tipo de instrumentos, astrolabios y otros que se fabricaban, ponían ellos su firma, su nombre al menos, y por ahí se puede rastrear la escuela, las tendencias, las habilidades de los artesanos. Aquí rápidamente podemos ver, si no alcanza a ver, son las distintas ciudades principales de Europa con su latitud para ajustar el hilito, se alcanzan a ver el hilito, y aquí hay unos orificios que de acuerdo a la latitud se va a seleccionar para que esta carátula principal nos marque la hora. Si ustedes ven, hay varios círculos concéntricos, cada círculo corresponde a una ciudad diferente, o a una latitud diferente, más bien dicho. Acá arriba tenemos otro reloj que nos va a dar las declinaciones. Recuerden, si ya vimos las curvas horarias del Sol, cuando se proyectan por medio de un objeto, y tenemos la línea equinoccial, los signos del zodiaco. Tenemos siempre, muy tradicional, tener una brújula integrada a los relojes portátiles, porque pues, de alguna forma les ayudaba a orientarnos. También tenemos, ustedes ya son expertos, estas horas atravesadas, en diagonal cruzadas, pues son nada menos que las horas italianas o las horas babilónicas, y para ellos les servía mucho, como platicamos la otra vez. Pues a mí me interesa saber cuánto tiempo me queda de sol, porque voy caminando y mi destino todavía está lejos, entonces quiero, le apuro, o acampo por aquí, o busco donde guarnecerme en un momento dado. Entonces estos son verdaderas obras de arte. Si buscan relojes de sol de marfil, de Nuremberg en particular, van a encontrar una gran cantidad de diseños fantásticos, preciosos, donde aquí los artesanos realmente alcanzaron niveles de excelsitud, ¿no?, en estos diseños. También las tapas y la contratapa también tenían relojes lunares o calendarios u otro tipo de información relacionada con el reloj de sol. Este es estos se llaman dípticos, ya lo hemos dicho, los que abren en dos caras, su brújulita, las líneas esta no alcanzo a ver muy bien qué es aquí, las líneas de las horas, y este era el mango de un bastón, algún noble, algún príncipe. Ahí tenía su reloj a la mano. Este es un anillo equinoccial, por ahí traíamos uno para el que lo quisiera ver. Básicamente trae aquí las escalas, normalmente ponen los signos del zodiaco, ajustamos de acuerdo a la fecha, en otras palabras, el signo del zodiaco es la fecha, por así decirlo, ¿verdad? Entonces buscamos, ajustamos a la fecha. Aquí hay un pequeño orificio, este es el disco que marca la hora, y acá está la latitud. Esto se corre a la latitud que es la que nos interesa. Es universal, lo podemos usar en todas partes, va de 0 a 90 grados, y el haz de luz va a penetrar por ese pequeño orificio y nos va a dar la hora solar. Acuérdense que todo esto es hora solar. Otro ejemplo, este es un relojito, pero esto viene a ser una cajita de música también. O sea, había de todo. Este es un anillo, tal cual es un anillo. Este también se corre, aquí están los meses, las fechas, como lo queramos ver. Hay un orificio y es el rayo de luz que se va a orientar el anillo hacia donde esté el sol, en este caso allá, lo buscamos, para que entre el haz de luz a través del orificio, y aquí nos va a dar la hora aproximada. Ya sabemos si es de mañana por los números, o de tarde, ¿verdad?, un momento dado. Este es otro ejemplo. Aquí podemos ver también, posiblemente son las horas italianas, parece ser, ¿sí? Tenemos aquí las distintas fechas del año, su brújula, el hilo, y aquí seguramente tenemos la escala de latitudes. Este es un ejemplo de un portátil al estilo griego. ¿Se acuerdan que presentamos uno dinámico ahí, que veíamos una animación
el otro día, bueno, pues es este mismo, pero digamos fijo y en un pequeño reloj portátil. Desde luego todos estos relojes estaban decorados con flores, con estrellas, con las constelaciones, con un montón de imágenes, ¿verdad? Que realzaban nada más vamos, el uso práctico de medir la hora o el tiempo, la fecha, sino también para darle belleza, que es algo también que siempre que veamos relojes de sol debemos de pensar en la belleza también. Porque, vamos, es implícita, aunque sean simples, posiblemente estos son un poco más simples. Este es un medallón, estos son relojes de sol de altura, el nombre lo dice, se coloca, tanto en este caso como en este caso, una varilla, por llamarlo así, un gnomon horizontal, y aquí tendremos las escalas de las horas. En este caso tenemos aquí las horas y tenemos también las fechas, de acuerdo a la latitud que escojamos. Es un medallón que se colgaría. Este es uno que se le conoce como de pastor, así en general. Aquí tiene las curvas de las horas y también se orienta hacia el sol de tal manera que el rayo de luz venga, bueno, que se alcanza a ver, y leyendo en esta escala o donde caiga, será la hora de acuerdo a la fecha que hayamos seleccionado. Tenemos que seleccionar la fecha en este tipo de relojes. Aquí hay uno de cruz, aquí se apoya con una pequeña plomada también para orientarlo y para las lecturas. Ahorita pues no es la idea ponernos a describir cómo funcionan todos, pero que vean las distintas maneras que tenían ellos para leer la hora en los distintos relojes. También, como había escuelas que les digo, había los talleres, ¿verdad? Ellos, pues imagínense estar haciendo cada vez uno. Dijeron, bueno, pues vamos a inventar unas escalas para hacer más fácil el trazo de relojes. Si yo sé que voy a hacer relojes de tal o cual modelo, por llamarlo de alguna manera, o de tal o cual tipo, pues yo elaboro primero, planifico mi trabajo y construyo unas escalas que me van a facilitar posteriormente trazar las líneas de las horas, ya sea en un reloj grande o un pequeño, según lo que yo pueda usar. Este es un compendio, así se le llama compendium. Acuérdense que todo esto viene de latín. Tenemos que una cajita que casi pudiéramos decir, pues pudieran decirse los celulares de aquella época que traían toda la información para este propósito, desde luego. Aquí tenemos una carátula de parte de un astrolabio. Tenemos aquí unas alidadas, posiblemente para medir alturas o ángulos. Tenemos una brújula, tenemos un reloj de sol, posiblemente es un calendario solar o lunar, y algunos de ellos, que también les digo, en las otras tapas, 50 tapas, también traían más información, y otros eran prácticamente un estuche de herramientas que también traían sus propias reglas, cuando era el caso, ¿sí? Este es un compendio, y aquí vemos cómo se traza, un reloj horizontal para esa latitud, ¿sí? Acercamos la escala de latitudes, de latitud, ¿verdad? Lo orientamos con la línea de las 6 y las 12, y ya para no hacerlo muy largo, seleccionamos la latitud, que en este caso es de 55 grados, colocamos nuestra otra escala, y ahí nos dice, la línea de las 6 y las 12, bueno, aquí se juntan la línea de las 6 y las 12, que son los ejes, digamos, y aquí te dice, la línea de las 7 y la 1 va por aquí, la de las 9 y las 3, etc. Es simétrico. Acuérdense que relojes horizontales, simétricos, orientados norte-sur, son simétricos, y los verticales igual, ¿sí? O sea, acá estaría la 1 al mismo ángulo que las 12, las 2 al mismo ángulo que las 10, y así sucesivamente. Entonces, un ejemplo de las escalas estas que mencionábamos hace un momento, por medio de las cuales los fabricantes se facilitaban su trabajo. También construían este tipo de relojes, eran un tanto ornamentales, pero también tenían un sentido práctico. Este es un, digamos, de escritorio, por llamarlo de alguna forma, a nuestros tiempos actuales, pero también, bueno, ¿estos qué hacían? Estos tenían un lente, un cañoncito, que lo cargaban de pólvora, y justamente cuando eran las 12, el sol encendía la pólvora y tiraba el cañonazo. De estos relojes, aquí está en la banda, como quien haya ido, ahí está el cañonazo, ahí está el reloj, aquí está el cañón, ahí le están cargando, ahí está el espejo,
Y les debo el sonido, sí lo teníamos, pero no lo pudimos incorporar. Y aquí da el fogonazo a las, no sé, a las 9, creo que, de acuerdo a Tres Patines, creo que es el cañonazo de las 9. Entonces, como habían algunos palacios en pedestales, de hecho ahí en París, no sé, no me acuerdo el nombre del palacio, cerca del centro del Louvre, había un reloj de sol bastante famoso, que era grande, era un cañón, y bueno, pues lo hacían funcionar, no sé si el fin de semana, el domingo, todos los días, para dar una hora de algún evento, ¿verdad? Pero se usó durante muchos siglos, hasta que se lo robaron, creo que hace unos 30, 40 años, o menos, no sé. Pero el hecho es que hay muchos que han desaparecido. Entonces, vamos, había muchas aplicaciones para los relojes de sol. Entonces ya estamos aquí en pleno renacimiento, ya se conoce bien las matemáticas, la geometría, ya tenemos el gnomo con orientación polar, paralelo al eje de la Tierra, la astronomía está floreciendo y tenemos un auge en el desarrollo y fabricación, por así decirlo, de instrumentos científicos. Uno de ellos, y pues hay que mencionarlo, es el astrolabio, ¿verdad? El astrolabio yo creo que es la computadora analógica más bella que se ha creado jamás. No, tal vez no sea tan precisa, pero era algo realmente fantástico. Tenía alidadas para medir ángulos, tenía distintas, vamos a llamarle placas, se llaman madres, de acuerdo a las diferentes latitudes para encontrar las estrellas, y dependiendo de la fecha, de la hora, podíamos identificar qué estrella es la que estábamos observando. ¿Sí? Este es un astrolabio marino. Si lo ven en algún folleto o lo que sea, van a notar que es grueso, es pesado. El objetivo era llevarlo a alta mar y utilizarlo para tomar la altura del sol. Orientan el astrolabio, lo cuelgan de algún hilo, es pesado, precisamente para tratar de sostener imagínense, en el mar, de tal manera que lo orientaban al sol para que pasara a través de este orificio pues, el haz de luz, y sobre eso podíamos medir la altura. Básicamente era para medir la altura del sol, y con la altura del sol ellos trataban de ubicar su posición. ¿Sí? Tenemos también los cuadrantes, que es algo muy parecido a un transportador actual, pero pues bueno, se utilizaba también para medir la altura del sol. Aquí está un noble midiendo un ángulo, en este caso con su astrolabio, puede ser uno u otro. Este es otro tipo de cuadrante. Usaban ahí, bueno, plomadas, escalas, curvas. Es decir, la gente era muy ingeniosa, conocían de matemáticas, conocían de astronomía, conocían de geometría, y también eran hábiles artesanos. No es nada más la parte, digamos, mental, científica, sino la habilidad de fundir, de diseñar, de trazar con precisión estos realmente bellos y precisos instrumentos. Pues realmente era gente muy capacitada, muy valiosa. Este es un astrolabio andaluz. Bueno, tal vez ustedes en sus pláticas lo hayan visto en alguna ocasión, pero pues no quería dejar de mencionar la importancia que tuvieron los astrolabios y la belleza que tienen. Aquí está otra foto de un astrolabio ya completo con sus aliadas, su telaraña, creo que la araña se llama, la araña esta, y las distintas, les decía, madres que se intercambian para indicar la latitud y el cielo que voy a poder observar con el mismo. Y hay otros ejemplos, midiendo ángulos de una torre, etc. El nocturlabio ya lo vimos la otra vez, también requería de una gran habilidad y de conocimiento del movimiento celeste, desde luego. La esfera Millar, que se usó mucho, ustedes han visto cuadros, pinturas, referencias en los libros técnicos de la antigüedad, donde la esfera Millar pues representaba la bóveda celeste en una pequeña esfera que podemos poner en un escritorio o en una ilustración, donde podemos ver el eje polar, podemos ver la eclíptica, podemos ver el ecuador, podemos ver el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, y también en algunas esferas también eran relojes de sol, otras no, ¿verdad? Aquí en esta cinta sería la cinta graduada para leer la hora, dependiendo de la latitud, que también esto lo podemos ajustar a la latitud del lugar.
También usaban las esferas armilares para hacer microsistemas solares donde podíamos poner la Tierra y a lo mejor algunos de los planetas, y era posible girar ahí para darnos una idea de cómo se movían los planetas. Alrededor de 1370 se generaliza el uso, aparecen los relojes mecánicos, más bien dicho, aparecen los relojes mecánicos, que eran muy rudimentarios, usaban engranes, al principio pues de madera, ¿sí? Y eran pues bastante imprecisos. Aquí tenemos un ejemplo de esta catedral italiana. Todavía el concepto del minuto pues no estaba, vamos, no sé en qué momento nació el concepto del minuto, pero aquí solo utilizaban una manecilla, la de las horas. Acuérdense que esto en los tiempos precisos, prácticamente hasta el finales del siglo XIX, fue cuando fue necesario trabajar con tiempos de segundos, de minutos, ya no de segundos, ¿verdad? Hasta esta época, en el siglo XIV, pues sabíamos más o menos una idea de la hora y se acabó, no necesitábamos minutos. Por lo tanto, ahí está, son las 12, no sé qué, 12:05, 12:08, ¿sí? Entonces eran de una sola manecilla, bastante imprecisos, de tal manera que para ir a calibrar sus relojes, los caballeros, y estamos hablando de este caballero del siglo XVII, posiblemente siglo XVIII, tenían que ir a verificar la hora con los relojes de sol, como lo ilustran estos bonitos dibujos. Ahí está, mira, 1874. Ya en 1874 ya estamos prácticamente en la revolución industrial y todavía los caballeros, ya con sus relojes de bolsillo, que era ya bastante difícil construirlos y elaborarlos, todavía tenían que irse allá al reloj de sol. Confiaban más en el sol. Exactamente, muy bien. Esta, aprovecho para mencionarles, bueno, aquí no hay nada, nomás las 12. Esto se conoce como línea meridiana, nada más. Acuérdense que dijimos que la línea meridiana es la línea norte-sur, o que viene del polo sur, pasa por la cabeza del observador y va al polo norte. Esa es la línea meridiana de sur a norte, y que es el momento exacto en que el sol cruza lo que sería el mediodía, ¿sí? Mediodía es las 12 del día solar, como aquí lo podemos ver, están verificando sus relojes en una línea meridiana. Van a encontrar, no voy a decir relojes, van a encontrar también muchas líneas meridianas como esta. Nada más tienen el gnomon con su orificio o varilla, puede ser simplemente una varilla, y una línea con las 12 y se acabó. Es nada más para marcar el mediodía. Y esas se llaman líneas meridianas, en este caso vertical. Por lo mismo de que decíamos que los relojes no eran muy precisos, era que en los campanarios de muchas iglesias era común que hubiera un reloj de sol cerca de la campana para que el campanario diera la hora más precisa. Aquí tenemos este caso, hasta con pollitos ahí que estaban al pendiente del campanero, que no se equivocara, ¿ya? Se subía y según la hora, pues él daba sus campanazos, ¿ya? Esta es una en España. Sin embargo, bueno, pues los relojes mecánicos siguieron su evolución, se fue perfeccionando la elaboración. Imagínense los engranes cada vez más pequeños, más precisos, más detallados. En aquella época, hoy lo vemos muy sencillo, pero en aquella época pues hay que pensar en la tecnología, en la metalurgia y en las herramientas de corte para hacer los engranitos al menos de relojes como estos de acá arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué había al principio? Pues los relojes grandes, monumentales que había en las torres de las iglesias, de los edificios públicos, ¿verdad? Había los relojes de pared, los relojes, lo que le llamaban abuelos, que eran relojes de este tamaño, grandes, que en algunas casonas por ahí todavía se encuentran, y llegaron a la perfección con los mecanismos de engranes, con los relojes astronómicos. Ustedes saben que hay diversos relojes astronómicos, muy famoso el de Praga, ¿sí? El de la Catedral de Estrasburgo, y hay otros más, pero son verdaderas obras de arte que tenían calendarios, tenían los ciclos del Sol, los ciclos de la Luna, de todos los planetas, bueno, casi lo que se les ocurriera de algún parámetro astronómico, lo tenían ustedes en relojes relojes astronómicos, mecánicos, y muchos, muy de manera un tanto curiosa,
tenían el gallo de la pasión. O sea, hasta determinada hora, pues ahí el gallo cantaba o se movía, si no es que hacía algún sonido también, ¿verdad? O sea, todavía hasta la construcción de algunos de estos relojes había esa asociación del tiempo, de la pasión, con la inmensidad del universo, del cosmos, que de alguna forma ellos trataban de representar mecánicamente en los relojes mecánicos. Entonces ya con los relojes mecánicos, pues ya también se impone unas horas ya más, digamos, no sé exactamente cuándo empezaron los 60 minutos, pero ya empieza a haber un sistema más ordenado para medir el tiempo. Aquí esta es una fábula que nos dice de que el reloj mecánico, pues, hombre, pues es el nuevo, es el joven, ¿verdad? Es el nini de qué época, aunque este sí cambiaba, ¿verdad? Que son consentidos y todo el mundo, el reloj mecánico, imagínate, está trabajando 24 horas al día, nunca para, ¿sí? Y el reloj de sol, pues no, el reloj de sol nomás trabaja cuando hay sol. Y de alguna forma él le dice, oye, ¿tú qué haces? No, pues yo nada, estoy esperando que salga el sol. Y yo, pues yo estoy aquí, chambé, así traducido coloquialmente, ¿verdad? Y estoy aquí para cuando me pregunten, ¿verdad? Y en eso están averiguando, y cuando el reloj del sol ya recibe luz del sol, por ahí dice que está esperando que llegue Phobos, ¿verdad? Es la luz. ¿Cómo está ahí? Le dice que él le contesta al reloj que, pues en otras palabras, que no sea tan parlanchín, porque le está contestando, es decir, al que pase le va a dar la hora porque él siempre está trabajando. Pero él le dice, yo no soy tan parlanchín, yo guardo silencio, pero cuando hablo lo hago con precisión. ¿Sí? Y el reloj pues, se puede estar desfasando para adelante y para atrás, y él siempre te va a marcar la hora, de tal manera que es la característica de los hombres sabios, bueno, de los sabios, estar callados y hablar poco, pero bien. ¿Sí? Entonces es una fábula, entonces creo que de 1700 y tantos, y bueno, ahí tienen cómo empezó de alguna forma algún tipo de rivalidad entre los relojes mecánicos y los de sol, y mucho tiempo convivieron en las mismas torres. Aquí vamos a pasar a un poquito hacemos un paréntesis en lo de los relojes de sol, en lo de la historia del reloj, para hablar del concepto de la longitud geográfica. Hasta 1640, por ahí más o menos, acuérdense que la navegación era prácticamente sobre la costa y se podía ubicar la posición observando la altura de la estrella polar, se podía ubicar la latitud, pero no la longitud. Entonces, a lo largo de la historia se perdían barcos, se estrellaban contra arrecifes y flotas enteras, como en el caso que orilló a la búsqueda de longitud a la corona inglesa, una flota completa se desperdió, se estrelló contra unos arrecifes, de tal manera que dijeron, es que no podemos seguir perdiendo barcos, tanto de comercio como militares, de tal manera que la corona lanzó una convocatoria a todo mundo con un premio de 20,000 libras de aquella época, estamos hablando de 1640 por ahí, ¿verdad? Para que se pudiera precisar la longitud de un barco en alta mar. Entonces, pues todo el mundo entró. Hay una historia muy interesante, muy recomendable para que la lean y aunque sea un resumen, ¿verdad? Porque todo el mundo está vuelto loco. ¿Cómo vamos a calcular la longitud geográfica? Y ahí hasta hay unas ilustraciones de un manicomio que están haciendo ahí dibujos y todos están locos, ¿verdad? Pero es una parodia de que fue tanto la necesidad y de alguna forma tal vez la publicidad de buscar la longitud y la necesidad de encontrarla, que hasta los locos le entraban. Claro que era una parodia, ¿no? Entonces, nos tenemos que ir a Londres, a Greenwich en este caso. Esto es el observatorio de Greenwich, ahí está, ¿ves? Y esta pelota, ¿qué es esta? Lo que hacían, es una anécdota nada más, cuando dejaban caer la pelota, era la 1 de la tarde, y todos los barcos estaban fondeados ahí en el Támesis, bueno, pues ajustaban sus relojes, ya existían los relojes mecánicos, y de ahí, bueno, pues ellos trataban de ubicarse de mejor forma. El asunto es de que después de una serie de pruebas y errores y de muchos proyectos, los ganadores fueron el señor John Harrison, que no era relojero, era un carpintero. Él, después de muchos años,
presentó este proyecto, vean aquí, 1735, se le conoce como H1, estos son los que están ahí en el Museo Naval de Greenwich, y este fue el cuarto prototipo, hizo otros 3, que no pusimos aquí, que fue el ganador. Este es un reloj aproximadamente de 4 pulgadas más o menos de diámetro, no es un reloj pequeño, ¿sí? Pero fíjense lo que pasó de aquí a acá, para pasar de 4 relojes, más lo que se tardó en llegar aquí. Este reloj tiene 2 péndulos y tenía ya en aquel entonces, él se las ingenió para compensar el movimiento del barco, precisamente con esos péndulos, y con eso tenía resortes y una serie de mecanismos para tratar de compensar el movimiento de los barcos. Y aparte pensó en utilizar metales o bimetales para compensar las dilataciones térmicas, ya sea cuando hace calor o cuando hace frío. Y quisimos traer aquí el sonido para que lo escuchen, cómo suena realmente este reloj. No sé yo, estaba ahí con la volumen. Quita el volumen. Una lamparita ahí, por favor. No quiere. No, pero no quiso. No, pues se los debo. No sé por qué no se escucha. Pero bueno, es interesante. Lo pueden en internet, creo que están también, pueden escuchar. Bueno, entonces con este reloj hay que mencionar que el capitán Cook, James Cook, fue el primer hombre que no fue el primero, hizo un viaje de circunnavegación, ¿verdad? Que atravesó por la Polinesia y descubrió las islas del sur, vamos, para sintetizar un poco más, y regresó a Londres, se llevó este reloj y con él pudo ubicar su longitud a lo largo de su viaje, sabiendo el tiempo que había, en este caso en Londres. Él se llevó el reloj, no me acuerdo qué tolerancia tenía, este en particular, y con él pudo estar calculando su ubicación a lo largo de su viaje. Ahorita vamos a ver y de aquí pasamos a lo que sería lo de las zonas horarias. Nos vamos hasta 1864, pero vamos a hacer uso de lo que acabamos de mencionar, de la longitud geográfica. Bueno, ya esto del reloj quedó. Se empezaron a fabricar relojes portátiles, relojes marinos de diferentes tamaños, con diferentes precisiones, y se mejoró ya entonces la seguridad, se pudo mapear de mejor manera las islas, los mares, etc. Y cada quien por su lado, el reloj de sol, el reloj mecánico fue evolucionando hasta que llegamos a 1864. En 1864 todavía París tenía su hora, Roma tenía su hora, Berlín tenía su hora, Múnich tenía su hora, Madrid tenía su hora, todo el mundo tenía su hora. Entonces dijeron, oye, pues qué relajo, porque coincide con que aparece el tren. Si yo voy a pata, de aquí no sé, a Matamoros, Tamaulipas, pues bueno, si hoy son las 11 o las 12, pues no me afecta mucho. Pero si estamos en un tren, que aunque eran muy lentos, desde luego, ya ellos tenían que saber a qué hora salía y a qué hora llegara. Y eso coincide con que ya se inventó el telégrafo. Entonces, pues era importante coordinar los tiempos de los trenes como hoy lo sabemos y lo conocemos, ¿verdad? De tal manera que dijeron, oye, pues es que si vamos a viajar de Berlín a París, pues tú sales con la hora de Berlín y conforme vas cruzando las distintas regiones del viaje, pues son otras horas. Y cuando llegas a París, ahí es otra hora que no tiene nada que ver con la que traes. Entonces había mucha confusión y cada quien decía, no, yo tengo mi horario, yo tengo el mío, hasta que se pusieron de acuerdo y dijeron, hey, vamos a juntarnos. Se juntaron Ron Washington, por cierto, ¿verdad? Y acordaron ahí establecer los meridianos, los usos horarios, más bien dicho, perdón, los usos horarios, y acordaron que el meridiano de Greenwich, ahí en Londres, en el Observatorio Real, fuera digamos, el meridiano cero. ¿Por qué? Pues porque en 1864 la potencia número 1 marítima en todo el mundo era Inglaterra, y tenía sentido y lógica, ¿no? Los españoles por acá tenían las islas, en el Hierro, hay una isla que por ahí se llama el Hierro, ellos ahí tenían su meridiano, y
y todo el mundo tenía el suyo, pero era un relajo. Entonces dijeron, a partir de hoy vamos a manejar los usos horarios, y ahí tenemos las distintas horas en distintos sitios del mundo de acuerdo a tu ubicación geográfica. Entonces esto nos relaciona con el descubrimiento de la longitud para ubicación de los barcos, no tanto para esto, pero podemos poner como ejemplo nosotros, ¿verdad? Y esto nos está llevando a poder determinar la hora civil partiendo de la hora que marca un reloj de sol, ¿verdad? Que es uno de los objetivos de esta plática. Entonces, si estamos aquí, nosotros estamos en Torreón, 103.27, que es el de la Catedral de Torreón, oficialmente, y tenemos el meridiano 90 como referencia. Nuestra referencia es el meridiano 90, que está allá junto a Mérida, al lado. Entonces, si restamos de 103.27 menos 90, tenemos 13 grados de fracción. Cada grado son 4 minutos de tiempo, ¿sí? De tal manera que si queremos hacer la conversión de hora solar a hora civil, tendríamos que hacer la operación que sigue. Antes de ello, bueno, ya lo dije la vez pasada, pero imagínense que estamos en Torreón hablando con el de Mérida. Cuando en Torreón son las 12 del día y tenemos el sol en el meridiano, como habíamos dicho, y le hablamos a un cuate que tiene un reloj de sol en Mérida, allá él le va a estar marcando las 12:53, porque aquí pasó primero el sol al mediodía, aquí, y después de 53 minutos, que es la diferencia de 103 menos 90, va a llegar aquí a Torreón el mediodía. ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo con eso. Entonces, ahora sí, vámonos a ver, bueno, uno antes. Nos falta el otro concepto. Para calcular, para encontrar la hora civil, ya dijimos la diferencia por longitud, y la otra es este evento, este fenómeno geográfico, ya algo mencionamos la otra vez, ¿verdad? Si nosotros ponemos una cámara fija y tomamos fotos al sol, a una hora del reloj, siempre la misma hora, sin cambiar horario de verano, invierno, ni nada de eso, y le tomamos una foto cada semana, por así decirlo, vamos a encontrar que el sol se está moviendo de esta manera, ¿sí? Como está en esta animación de este lado. Es decir, el día no dura exactamente 24 horas. ¿Cuántos días al año hay de 24 horas? Uno aquí, dos aquí y uno acá. 4 días del año miden 24 horas. El resto, vean, si trazamos una línea en medio de esta curva, una lemniscata, que se conoce como analema, ¿sí? De aquí del centro para acá, tenemos un valor negativo, si queremos verlo así, y de ese mismo punto para acá tenemos otro valor positivo, igual acá, de este lado, tenemos negativos por un lado, positivos del otro. En términos más coloquiales podríamos decir, el sol ya dijimos que es el que se mueve, ¿verdad? Aquí lo vamos a aceptar así. El sol va más rápido en unas fechas, que pueden ser estas, y va más lento en otras, ¿sí? Entonces, aquí hay otro analema fotografiado en Guzmán, esto es en Atenas, etc. Entonces, este fenómeno, en resumen, es debido a la excentricidad de la eclíptica, que no es un círculo perfecto, y a la velocidad de la Tierra en la traslación del Sol. Ya saben que en un extremo de la órbita es más rápido y en otro es más lento, ¿sí? Esos dos fenómenos sumados, hay por ahí una serie de artículos que te dicen cómo se van comportando, y al final el resultado es esta gráfica, ¿sí? Y que es el analema. Entonces ahora sí, si lo ponemos en gráfica, en valores de más o de menos, tendríamos una curva de este tipo con los 4 días al año que el día dura 24 horas. En febrero, por ejemplo, llega a medir alrededor de 13, 14 minutos, mientras que en noviembre son casi menos 16 minutos, ¿sí? Entonces, si vamos a leer un reloj de sol en marzo, pues por aquí le vamos a tener que agregar alrededor de 5 minutos. Si venimos en mayo, le tenemos que quitar alrededor de 5. Si vamos en julio, por ejemplo, aquí al final de julio, como nosotros ahora, le haremos como en 4 minutos, ¿sí? Ese es el segundo factor. Entonces, vamos a hacer un cálculo. Vamos al reloj de sol de Torreón Jardín o al analemático, el día 7 de febrero,
y vemos el reloj de sol y la varilla o el gnomon está marcando perfectamente las 12, en la línea de las 12, ahí está el reloj de sol, 12 horas. Pero como nosotros tenemos una referencia de Mérida, entonces tenemos que hacer la corrección que dijimos, que andamos atrás de Mérida alrededor de 53 minutos con 40 segundos. Pero el día 7 de febrero, la ecuación del tiempo, que es la gráfica que acabamos de ver, ¿sí?, nos dice que hay que agregarle 14 minutos al reloj. Por lo tanto, la hora que vamos a encontrar en el reloj común va a ser 13 horas, 7 minutos, 43 segundos si vamos a las 12 del día del 7 de febrero en Torreón. Si tuviéramos aquí el meridiano de Torreón, es más, hay que hacer esa propuesta, ¿verdad? Queremos que en Torreón pase el meridiano 103 y aquí nos vamos a regir por el 103. No queremos el de 90, está re lejos. Entonces, otros datos. aquí ya no tendríamos que quitarle estos 53 minutos porque ya tenemos nuestro meridiano cero, ¿verdad? Nuestra referencia es aquí, por lo tanto este ya no cuenta y lo único que tenemos que hacer es, cuando el reloj de sol marque las 12, aquí en nuestro meridiano de Torreón va a ser las 12:14:03, ¿sí? Esto que les platiqué de Washington en 1874, se puede decir que fue la primera, por llamarle de alguna forma, imposición mundial, como hace tiempo se impuso el dólar y ese tipo de cosas. La imposición de los meridianos en todo el mundo fue algo que se tuvo que aceptar y fue la primera, digamos, actividad de globalización, que fue la de la uniformización del tiempo, ¿sí? Fue la globalización del tiempo, por así decirlo. Si vamos el día 19 de mayo, ¿verdad?, y dijimos que son las 4, vamos por esa hora, vamos a corregir también por longitud, pero más o menos, ¿verdad?, la ecuación del tiempo del día 19 de mayo, dijimos, en este caso es menos 3 minutos 35 segundos. ¿Por qué menos 3? Porque el sol va rápido. Y acá, ¿por qué más? Porque el sol va lento, ¿sí? Entonces, tendríamos 16 horas con 50 minutos, 0,5 segundos. Pero, como estamos horario de verano, vamos a agregarle una hora, de tal manera que si vamos el día 19 de mayo a las 4 el reloj de sol, el reloj convencional va a ser las 17 horas 50 minutos 5 segundos. Así es como vamos a leer los relojes de sol. Por eso cuando vamos y lo vemos que dice 12 horas, no es cierto, mira, son las 1:10, no sirven esos sombreros, tírenlos. Y ya lo han hecho en todo lo largo y ancho del mundo, no nos aquí, ¿verdad? Entonces el reloj de sol, ya vimos en la lámina anterior, el reloj de sol, cuando está el sol, y está claro, bien construido todo, él habla poco, pero habla bien, y es constante. ¿Sí? Preciso. ¿Sale? Entonces, con esto, cuando vean relojes de sol, primero, ¿dónde estamos ubicados? En la ciudad de, no sé, de Monterrey, en Hermosillo, primero para conocer nuestra longitud geográfica. Si estamos en el meridiano 105, supongamos que pasa por Camargo, Chihuahua, que no sé, pero supongamos que es ahí, 105, bueno, pues ahí no vamos a tener que hacer correcciones por longitud de Camargo con respecto al 105, ¿sí? La ciudad Juárez está en el 105, pero ¿cuánto hay de Ciudad Juárez al 105? A lo mejor 3 minutos. Y después, ¿en qué fecha estamos? Ya con esos, entonces sí podemos hacer nuestro cálculo. Para que no batallen, hay tablas de la ecuación del tiempo para cada año. ¿Sí? En el caso de México, las publica el Instituto Astronómico en su anuario, que se puede consultar en internet, o además hay tablas de la ecuación del tiempo en otras páginas de internet. Se puede consultar y tener ahí uno sus tablitas, traerlas inclusive en aplicaciones. Y lo único es ubicar el espacio donde estemos ese día, con el reloj de sol que nos interesa leer, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, para que cuando vayan a algún lado y se encuentren un reloj de sol, le digan a sus amigos, a su gente, no, es que el reloj de sol sí marca bien, nada más que hay que saber cómo hacer las conversiones. El reloj de sol te va a dar la hora real del lugar. Se acabó el asunto. ¿Sí? Por eso la competencia cuando llegan los relojes mecánicos, y peor cuando te imponen en París, oye, ¿sabes qué? No, hay que tomar el tiempo de Europa Central, y tan lejos como Berlín o tan cerca como Madrid, son 2 horas con respecto a su tiempo real. ¿Sí? Entonces, son cosas que pues, en un momento dado tuvieron importancia social y todavía, en cierta forma. Hace poco salió una nota, creo que en unas islas de Noruega, muy al norte, aisladas, ahí hay 5 o 10 gente, no sé cuánto, dijeron,
Nosotros no vamos a tener horario de nada. Aquí cada quien que haga lo que quiera, cuando quiera, como quiera. ¿Por qué? Porque está muy al norte, ahí son pocas gentes, entonces no tiene sentido tener la hora del reloj y más una hora que para ellos allá son las 3 de la mañana cuando a lo mejor tiene luz ahí en el horizonte por la latitud en donde están, ¿verdad? Y de hecho sí hubo una iniciativa, y creo que sí la aceptaron los isleños, dijeron, aquí no vienen los globalistas del tiempo y ponemos nada, ¿verdad? Entonces, por eso nos vamos a encontrar relojes de sol que tienen estas líneas curvas. ¿Qué es esta línea curva? Pues es el analema que vimos hace rato. Y aquí te dice, esto es válido del 21 de junio al 23 de diciembre, o sea, para el periodo de verano, digamos, de junio a diciembre. ¿Sí? Aquí tiene su lema, al final de la obra, el infinito. ¿Verdad? Y entonces, y luego y la otra parte está a un lado y está la curva en el otro sentido, y es válido ¿de dónde? Del 22 de diciembre al 21 de junio. Entonces, según la fecha que yo esté, ya voy a leer directamente en esta curva la hora real. ¿Sí? Por eso hay relojes que tienen así es las líneas de las horas las tienen curvadas, digamos. ¿Verdad? Bueno, habíamos platicado también de la línea meridiana. Estas que vamos a ver aquí, ¿verdad?, son grandes líneas meridianas que se utilizaban como observatorios solares y calendarios a la vez. Ya dijimos, una línea meridiana que está en el Vaticano, perdón. Hay un orificio en alguna pared o en algún techo. ¿Sí? Cuando el sol cruza el meridiano, ya lo dijimos, la línea norte-sur, aquí está la línea del meridiano. ¿Verdad? Posiblemente la luz empieza a aparecer un poquito antes, llega, cruza la meridiana, pasa y se oculta, porque nada más es un pequeño orificio y solo vamos a ver el cruce del sol por el meridiano a las 12 del día. Entonces, estas líneas, en Roma, en la Santa María del Ángel, ahí tienen ustedes la línea meridiana, justamente al mediodía, el haz de luz. Ahí sí, lo pueden hacer hasta en su casa, pueden poner su meridiana ahí en su casa. La casa suya, mía, aquí está mi meridiana, y que se vayan a la goma todos. ¿Sí? Perforar paredes. No tienes que perforar pared, puedes poner una línea, un hilo o una raya en el piso, como esto. Es una raya, bueno, bien hecha, bonita, con mármol, con bronce, con todo. Que, entre paréntesis, conocer la construcción de la línea meridiana, por ejemplo, la Catedral de Palermo, creo que es en Bolonia, perdón. Astrónomos importantes, no me acuerdo el nombre del edificio, para poner el túnel de la meridiana. Las meridianas en las iglesias pueden ser pequeñas cortes según con agua, digamos, para abarcar el año completo. Acuérdense que en Europa el sol está más inclinado. Mientras más inclinado, más largas están las sombras. ¿Sí? Hemos visto en las sombras, pero aquí es al revés. Aquí lo que vamos a ver es el movimiento de la luz. Entonces les digo, ya en su cuarto oscuro, en su casa, en la cochera, ponen su línea meridiana, y si tienen la oportunidad de ir algún día a uno de estos lugares, ver la luz que va llegando, que empieza primero a verse, difuminándose en el piso, que se concreta el círculo de luz, que se intensifica, porque ya cae lleno, y cómo va cambiando, cómo va moviéndose ahí, ¿sí? Y tú puedes estar ahí en el embelesado viendo la luz o la sombra, como lo quieras llamar, y podemos entender por qué los antiguos ponían los lemas y por qué también le dan un significado un tanto místico a estas observaciones. Sí. O sea que de aquí al 2024, que es el próximo eclipse, podemos ir haciendo nuestra meridiana. Ya, a partir de mañana, ¿verdad? Sí. Sí, aquí está la foto prometida. Esta es una foto del eclipse de sol de 1999. No sé en qué catedral de esa que mencioné, Bolonia o Palermo. Ahí está. Y vean ustedes la curva. Ahí está. ¿La ven? Sí. Bueno, ¿cuál es la línea media? Por eso llama, en el reloj de Torreón Jardín dice meridiana de tiempo medio. Es esta línea. El tiempo medio, pues es el ajuste entre los extremos de las curvas. Aquí está el eclipse, perfectamente bien fotografiado en la línea meridiana inglesa. Debe haber sido una experiencia fantástica. Tirarse en el piso ahí. Entonces, bueno, pues esto es lo de las líneas meridianas, y desde luego, pues esto, pues es el calendario que habíamos comentado. Los adornaban con signos del zodiaco,
a veces con nombres de santos, etc. Y hay líneas meridianas en varias iglesias en Europa y también en España, bueno, también es Europa, ¿verdad? Pero estas espectaculares vale la pena conocerlas al menos en nuestra iglesia. Bueno, algunos de los relojes de sol famosos o interesantes, hay muchísimos, pero pues, para resumir aquí, pues es nada más para que se den una idea de todo lo que se puede hacer. ¿Sí? Este es nada más que un espejo, es un bastón vertical, y aquí el rayo de luz llega, rebota en el espejo y se va a proyectar en esta superficie. ¿Qué es esto? Una cáscara del globo terráqueo. Podemos ver la hora en cada lugar, y aparte aquí le puso el diseñador, el reloj es real, pero pusimos nada más el esquema, para que se vea un poco más claro, la foto no es tan buena. Entonces aquí pueden ellos marcar las horas en distintos lugares con un simple espejo y una corteza de una esfera. ¿Sí? Este es un observatorio astronómico en Jaipur, lo construyó Marajá. Son una serie de relojes de sol y observatorios solares de diverso tipo. Esto no es más que una carátula de un reloj ecuatorial. Esto sería el gnomon, y así se vería la proyección. En esta escalera que vimos aquí, ¿sí? Ahí está. La sombra del sol proyectada por esta escalera pues va a dar aquí en la zona que sería el anillo del Ecuador, y aquí está marcada las horas. O sea, este es un observatorio completo y es también muy famoso en el mundo de los relojes de sol. Está ahí en el Museo Naval de Greenwich en Inglaterra. Este es contemporáneo, como lo pueden ver, bronce, tiene su carátula de las horas, pero lo interesante es que en la punta de las puntas de las dos colas de los delfines da la hora, y vean también la línea de las horas. Esta carátula la cambian igual de verano a junio, y de diciembre a junio, y luego la ponen la de junio a diciembre para que marque correctamente. Entonces, este es también muy famoso. Interesante, ¿verdad? Ya ven que los revolucionarios franceses eran tan revolucionarios que hasta ellos mismos se revolucionaron. Este es un reloj decimal. ¿Por qué no hacer reloj decimal? ¿Por qué de 12? ¿Por qué de 12? ¿O por qué de 24 horas? Dijeron, vamos a hacer las horas decimales, y inventaron el sistema decimal de medición, en este caso. Y aquí pueden ver, son las 3. En un reloj de sol normal, la sombra nos está diciendo que son las 7:30, vamos a poner 7:30, pero si el día dura 12 horas, entonces vamos a tener que aquí son las 3, no sé si alcancen a ver por aquí el 4, aquí está el 4, ¿sí? Aquí está las 5 sería el mediodía, si el día es de 10 horas, porque base decimal, ¿sí? Entonces podemos hacer un reloj decimal. Aquí este reloj, si nos mandan a leerle ahí, oye, ¿qué horas son? No, pues son las 3:05. Nomás que no estamos acostumbrados a leer las horas decimales. Sí, tendría que haber 20 meridianos y no 24. También, sí, claro. Si tú cambias el concepto de la hora, pues puedes también extenderte a los meridianos y a todo lo que quieras. Usarlo como decimal. Pero bueno, es interesante por ese motivo, y existe físicamente, por ahí está en el museo en Boston, y aquí está. Un año o menos usaron ahí, porque dijeron que está medio canijo, imagínate, si le hablas a tu nieto, oye, léele ahí, 305, sí, 305 de hora, ¿verdad? Sí, está medio complicado. Este es un reloj, le llaman el banco solar, ¿verdad? Son varias paredones, digamos, con las líneas de las horas, de tal manera que tiene diversas capas, digamos, de constructivas para proyectar las horas. Esta es otra foto, pero si está en una carretera en Francia, ¿sí? De tal manera que ustedes lo pueden ver, a lo largo es una glorieta, una intersección de caminos, y pues es un monumento y te da la hora solar. O sea, eso también es interesante porque son planos también inclinados. Ahí este cuate Samoa, una de sus últimas hazañas, por llamarle de alguna manera,
en una presa gigantesca. ¿Se han visto la presa Hoover que está ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Que es una cortina gigantesca de altura y muy curva? Bueno, pues hay una parecida en no sé en qué parte de Francia, pues ahí construyó un reloj de sol en esa pared gigantesca. No recuerdo cómo acomodaron, digamos, el gnomo, pero tiene las líneas de las horas, ¿verdad? En la pared gigantesca de una presa. Imagínense una presa, ¿no? Grande. Y fue este mismo cuate el que la construyó. La presa no, el reloj. También vamos a mencionar rápidamente que la mnemónica también, como les decía hace rato, pues no nomás es matemáticas y ciencia, también está en el arte, la mnemónica. ¿Por qué? Porque por un lado pues era parte de la vida de la gente y en el arte reflejaba cómo vivían y qué hacían las gentes. Este es un dibujo de un reloj de sol de varias caras, hecha por Alberto Durero. Durero era un grabador muy importante alemán, y este es un trabajo que él hizo. No sabemos si se construyó este reloj o no. Esta pintura, seguramente conocen a Hans Holbein, que es el pintor de Enrique VIII. La foto, el cuadro que conocemos de Enrique VIII, famosísimo, que todo el mundo conoce desde la escuela, él lo pintó, Hans Holbein. Y este es un cuadro que se llama Los Embajadores. También pintó a Thomas More, por si se acuerdan. Bueno, aquí lo interesante es que nos está ilustrando que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, al menos, instrumentos relacionados con la astronomía. Ahí está un acercamiento. Esto parece que eran círculos meridianos o cuadrantes. Un pequeño reloj multifacético. Aquí, no alcanzo a ver bien qué es. Tampoco sé, posiblemente también de altura. Y aquí se alcanza a ver otro relojito. Perdón, ahí está. Lo vimos hace rato. El reloj de pastor o reloj de altura. ¿Sí? Y otra de las características muy importantes de esta pintura es esto. No sé si alcanzan a ver algo ahí. ¿Sí? Esto. Si este dibujo le crean hay un efecto óptico, no me acuerdo cuál es el nombre. Esto no es más que una calavera, ¿sí? Que también es una alegoría de que la riqueza y el poder, tarde que temprano, van a acabar, aunque tú seas importante y famoso, y te puedes ayudar a conocer el mundo un poco por medio de los instrumentos y también, ¿por qué no?, de la música y los instrumentos, las artes, digamos. ¿Sí? Esta es muy famosa. Hay más, pero pues, es mucho lo que se puede decir. De tal manera que vamos a dar una repasada ya a los relojes de sol en el mundo. Hay diversas asociaciones de relojeros. Aquí, en teoría, debe estar una canción que no pudimos echar a andar. Estos cuates compusieron la música y la letra. Estos son holandeses. Y así como ellos, hay asociaciones en Bélgica, en Inglaterra, la Sociedad Británica, en Francia está la Asociación Astronómica de Francia y tiene un capítulo especial de relojes de sol. En Alemania está la de cronometría, que es general, y tienen ellos también su especialidad, por otro lado, en relojes de sol. En España están la Asociación de Amigos de Relojes de Sol y la Sociedad Catalana de Mnemónica. En Bélgica, en Italia hay varios grupos, básicamente son las principales, y en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, esa es la Sociedad Norteamericana de Relojes de Sol. Básicamente son las principales y hay algunos que otros grupos. Y toda esa gente está trabajando, tienen sus revistas, tienen sus reuniones anuales, algunos publican, tienen páginas de internet, casi todos ellos. En Quebec, también en Canadá hay una asociación que trabaja bastante. Y bueno, hay mucho material, hay gente, así como en astronomía tenemos a Tycho Brahe, a Kepler, gente que saben que son los gurús y los dioses. En estas sociedades hay gente también que está en lo último, porque han diseñado relojes muy sofisticados, bastante complejos, y siguen siendo relojes de sol, ¿verdad? Entonces, si es importante, pues si les interesa, que hay gente muy preparada y muy conocedora, prácticamente en todo el mundo. Aquí en México, pues orgullosamente hemos de ser unos 8 que estamos repartidos en toda la República. Ahí de vez en cuando tenemos algunos correos, y ahí, pero no más, ¿verdad? Entonces, toda esta evolución
pues nos lleva a tener relojes tan completos, tan preciosos como este que está en el planetario de Ravenna. No es un reloj viejo, pero vean, bellos, bonitos, los italianos en particular, aunque no los demás, no hay que quitarlos de la lista, tienen una capacidad artística, creo que sobresale sobre las demás, ¿sí? Tal vez en Austria es diferente, pero los italianos tienen un gusto especial por el arte y lo combinan perfectamente con la ciencia. Tenemos ciencia, astronomía, planetas, calendarios, todo lo que queramos, algo muy bonito. También hay relojes en sepulcros, aquí los tienen. Este hombre también construyó relojes muy bonitos, Polén, él en su propia tumba tiene uno, y ahí están, nadie se los roba, los vandaliza, los tira, los quema, se los lleva. Y para no decir que no va a ser el mundo, platicamos la semana pasada, aquí está el de Lerdo, lo que decíamos, ¿se acuerdan? La vez pasada, este es el de Lerdo, ahí está. Esperemos que ahí esté. Esta foto la tomamos hace 5 o 6 años, tal vez, o más. Ojalá que ahí esté el Lerdo. Y alguien que le gusta mucho los relojes de sol dijo, yo no quiero en la pared, yo voy a vivir dentro de un reloj de sol. Si es bonito observarlos y tenerlos y estudiarlos, es fabuloso, pero yo quiero vivir aquí. Es en la ventana de su cuarto, un espejo, hasta con una mano, ahí se le ocurrió. Aquí están las líneas de inclinación, aquí están los signos del zodiaco, aquí están las horas, perdón, ahí están las 11, ahí se ven las de luz del anillo, acá a las 12, es en Sagitario, y pues también con sentido del arte, no nada más hay unas rayas pintadas y se acabó. También lo pueden tener en su casa, que sería fabuloso, ¿verdad? Y si quieren una tarea que aquí los compañeros les evaluarán en su casa, ¿verdad? Pueden ustedes construir su línea meridiana, ¿verdad? El analema, así de sencillo. Pongan una pared, ahí en la pared, clavan una varilla, un clavo, suficiente, unos que 10, 15 centímetros. Cada semana, un lugar que esté muy soleado, a lo mejor en esta parte, que yo sé que aquí a las 4 de la tarde siempre va a estar el sol de este lado, lo pongo ahí y vengo cada semana, no cada día, no tienes que venir cada 10 días si quieres. Afinen bien y póngale una marquita. A lo largo del año, cada semana, si no pueden, oye, pues ve, no se te olvide, te digo cómo, lo puedes poner ahí en la pared si quieres, o en algún lugar en el piso que no te vayan a mover una varilla perfectamente plomeada, y tú lo vas a empezar a graficar a lo largo del año, cada semana, por decirles una semana. Y a los que les gusta la fotografía, pues hay manera de tomar fotos al sol que tenemos aquí enfrente, lo vamos a estar disparando cada semana a las 4 de la tarde. Claro, buscando que quepa en el horizonte, en el ángulo de la cámara, y van a encontrar su analema en el cielo, pero ideal que lo tengan en su propia casa, ¿sí? A la hora que sea, a las 11:30, a las 12, en la hora que a ustedes se les facilite. Si ustedes dicen, yo siempre estoy a las 10 de la mañana en mi casa el domingo, bueno, pues a esa hora en un lugar que, claro, lo puedan seguir a lo largo del año, o a la mayor parte del año, y van a formar su analema. Entonces, bueno, pues si no podemos hacer esto como este cuate, pues perdió el analema. Aquí como idea para el grupo que nos hemos visto muy entusiasmados, este es un parque de los relojes de sol en Bélgica. Cada uno de esos puntos es un reloj de sol. A alguien se les ocurrió a ellos, vamos a hacer un parque con relojes de sol. Y ahí están, este de aquí es una línea meridiana, por cierto. Ahí está una escultura, 2 muros, una rendija y ahí pasa la luz, es tu línea meridiana. No necesitamos. Sí. Ahí tienen un tipo analemático, un tanto diferente que el que hay aquí. Un libro, ¿sí? Con las horas, etcétera, y hay más relojes que pues, nada más la idea es lo que se puede hacer cuando uno tiene ingenio y algo de conocimiento, porque no nada más el ingenio y la voluntad. Y luego aquí no sobra sol. Es lo que les decía el otro día, oye, allá estamos hablando casi de Europa, sí, está que es más nublado, lloviendo, invierno, todo eso, y aquí que sobra, lo loco, no tenemos, oye, ni una línea meridiana en la pared, como que creo que sí es una tarea que hay que tomar aquí en la sociedad, sí. Aquí los compañeros, a todos ustedes, ¿sí? Entonces, este es un monumento al tiempo, un monumento que hizo Exponent, el que vimos en su tumba, lamentablemente ya falleció hace poco, hace un poquillo más. Y bueno, pues este es de acero inoxidable, él trabajaba el acero, tenía su taller, ya ven esas gentes cómo son. Y bueno, podemos ver que son trabajos impecables, impecables.
para continuar con la tradición de los grandes relojeros que veíamos al principio, con esos trabajos tan elaborados, tan perfectamente bien hechos. Pues qué bueno que ahora con materiales modernos, pues inoxidable, láser y todo lo que quieras y gustes, pues tenemos toda la información que queramos, ahí está. Cualquier día nos podemos saber qué información tiene este monumento al tiempo, porque no es nada más un reloj de ahí, es un monumento al tiempo. Y digan si no hay ingenio. Y aquí está, esto lleva un espejo, aquí está el espejo, aquí está el haz de luz, ¿sí? Este es aquí se puede ver, no sé si alcanza a ver, en el reloj atómico 12:53:23. ¿Qué hora es aquí? 12:57, perdón. 12:57:23. ¿Y aquí qué son? La 1, 59, 58 y 57. Ahí tienen, además aquí dice, el reloj de sol marca 12:57 y el reloj atómico te da 12:57, 23 segundos. Pero vean el reloj, alta tecnología, un diseño sofisticado, no fácil de elaborar, ¿sí? Y pues aquí está, esto no es tampoco muy viejo y se puede realizar. Entonces, pues este paseo, vimos el primitivo, los dos aborígenes de Borneo, con una varilla vertical y aquí la esculturita de su patrono o del dios del tiempo, si le queremos decir, hasta algo tan sofisticado como este, o que acabamos de ver, y por ahí pasamos en medio con todo lo que hemos visto, las horas temporales, los monjes, los relojes de misa, los relojes mecánicos, los engranes, y llegamos prácticamente ya al siglo XXI con estos relojes bastante sofisticados. Prácticamente, para casi terminar, vamos a decir que, entre otras cosas, porque no es todo esto, podemos encontrar todos estos parámetros como información en un reloj de sol, ¿verdad? La latitud geográfica, las horas de puesta del sol, horas de luz y sombras según la orientación, calendarios, no sé, declinación, latitud, etc. De tal manera que un reloj de sol puede, por de alguna forma, representar y plasmar diversos parámetros geográficos o astronómicos. De tal manera que podemos decir bueno, aquí lo estoy comentando, que se requiere también no solo la parte científica como esto de matemática y ciencia, sino también arte y poesía y hasta filosofía para hablar de los misterios del tiempo y del espacio, porque el reloj de sol no te marca nada más el tiempo, también está asociado al espacio. Y qué mejor decir, esta es por ejemplo una pintura que pensamos que de alguna forma refleja esto que estamos diciendo aquí. Tenemos el reloj de sol, tenemos el paso del tiempo, tenemos a una persona que puede estar en éxtasis, puede estar en meditación, puede estar en angustia, puede estar en incertidumbre, que son aspectos que no los podemos medir con un reloj, pero que están implícitos en el tiempo, que es de lo que está hecho el mundo y la vida, que se puede decir. De tal manera que podemos sintetizar todo esto que hemos dicho en que el reloj de sol es un espejo mágico del cosmos. Y aquí acabamos con la plática. Si es posible, para los que no estuvieron la semana pasada, si traes la diapositiva donde hablábamos ahorita o mencionabas de que en Europa pues hay prácticamente no tienen sol todos los días en algunos países, sí. Y mencionabas que había relojes con el principio del agua. Las clepsidras. Si lo traes estaría bien para que lo vean los que no vinieron la semana pasada. Sí. Si no, pues nomás lo comentas. Sí, ahorita lo pasamos. Si antes si hubiera algo de aquí, okay. No nos talemos porque no te la tengo que echar hasta atrás. Entonces, bueno, este sería el final de la plática. Y quisimos poner un reloj pues, de alguna forma primitivo, porque pues, el gnomon no está paralelo al eje de la Tierra, pero pues nos da una idea de lo simple. Una piedra, algunas rayas, gnomon polar y alguna ubicación para que la gente venga y cuando no se ponga a ver, oye, ¿y ahí qué? ¿Eso qué? Y en lo que están averiguando, ya la sombra está acá. ¿Y qué hicimos? Y entonces, por eso decimos que hay muchas implicaciones, por así que
que son la esencia de los relojes de sol. No es nomás echarle números. Se agarra la aplicación, métele datos, ponle rayas, listo, vámonos, ahí está el reloj. Si haces eso, pues es válido, pero tomando, digamos, la esencia, es algo más que eso. Por eso hay a esa gente que está ahí, en esos grupos, gente que han sido astrónomos, han sido matemáticos, han sido pilotos de todo, pero ¿qué hay ahí? Pues ahí están. Y no les vayan cada año a las reuniones. Y se ponen a investigar. Y te dicen de este reloj, te dicen la historia de este reloj, de dónde vino, quién lo hizo, por qué lo hicieron, a dónde se fue. O sea, ¿cómo es posible? Pues porque hay algo que ahí te agarra y que después no te suelta. ¿Verdad? Sí. Mencionabas que hay una sociedad, Canadá, Estados Unidos y México, que juntan. Ellos hacen, bueno, hacemos reuniones cada año. Este año fue en Denver. El año que entra todavía no se sabe bien dónde va a ser, pero la están cambiando de sede. Ha sido en San Luis, en Chicago, el año pasado fue en Pittsburgh, en Vancouver, en Quebec, en San Francisco. O sea, la van rolando de ciudades. ¿Y de aquí de México van varios? Pues hemos ido nosotros dos ahí a representar orgullosa y dignamente al país. Porque me decías que, o sea, comentabas que son como 8, ¿verdad? De los con los que nosotros conocemos, sí. Posiblemente hay alguien más. De hecho, sabíamos que algún personaje conocido de la vida pública que vivía en Monterrey, él también construyó 1 o 2 relojes de sol, pero para uso propio y no hay contacto con el mundo, ¿verdad? Pero vamos, sin conocimiento de nosotros, somos alrededor de 8 o 9. Posiblemente haya más gente, pero pues no. Ahí de pasadita estamos, al menos nosotros, haciendo una lista de todos los relojes de sol que sabemos que existen. Muchos tenemos fotos y otros no, pero sabemos, en tal lado hay un reloj de sol. Bueno, pues a ver quién va un día y a ver si vamos y registrarlo, ¿verdad? Del país, sí, del país, de México, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es como medían en Europa el tiempo, trataban de medir, bueno, no medían. Pero aquí, por ejemplo, los mayas, los mexicas, aquí, ¿qué hay de...? Se sabe muy bien que ellos tenían los calendarios. Ustedes saben que el calendario maya es casi tan preciso como el que tenemos actualmente. O sea, medían el tiempo en largos periodos. Vamos a darle un aplauso al ingeniero.